Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Qué placer el reencuentro, como cada jornada, para poder hablar de otros temas, para poder tomarnos una hora con alguien y poder sacarle el jugo. Y la historia tiene que ver con una periodista que ha recorrido un largo camino ya como la publicidad de Virginia, ¿no? ¿Era que ha recorrido el largo camino ya? Virginia Slim. Sí. No fumás, ¿no, Silvia? No, no fumo. No, ¿fumaste? Sí, fumé. Viene Silvia Mercado. ¿Por qué dejaste de fumar? Porque me trasplantaron y cuando... Ahí fue como... Sí. ¿Qué otras cosas cambiaron cuando te trasplantaron? Bueno, eso fue muy importante porque yo no tenía ganas de morirme y entonces... Y ahora tampoco, ¿no? No, tampoco, pero en ese Y de momento... matar a algunos si en algún momento No, uno... tampoco. Tampoco. Pero de verdad, o sea, hay mucha gente... Una cosa que me impresiona es que ahí vi mucha gente que tuvo otra oportunidad con un trasplante, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando te trasplantaron? 38. ¿Y de qué te trasplantaron? De hígado. Y ¿Cómo fue eso? ¿Fue algo tuve así? una cosa que se llama hepatitis fulminante, que es muy habitual no es muy habitual, se da habitualmente en las mujeres jóvenes y que es lo que se llama enfermedad autoinmune, es decir, la genera uno mismo. Claro. Y que te va consumiendo, ¿no? Que real... En mi caso fue así, ¿cómo decirte? Fulminante, se llama así, hepatitis fulminante. O sea que rápidamente... ¿Te la detectaron y al cuánto tiempo te trasplantaron? Muy poco, 15 días, porque enseguida entré en emergencia nacional, justamente por ser fulminante, es decir, no tenía enseguida entré en primera en la lista. Un día estuve segunda en la lista y al día siguiente primera en la lista. Así que ¿Qué pasó en ese momento por tu cabeza? No te pasa nada porque justamente no te circula sangre por la cabeza. No es un problema neurológico, no tiene ninguna consecuencia neurológica, pero no te engancha. Claro, sí. No te enganchas mucho. Pero Y igual yo me daba cuenta que quería vivir y enseguida, o sea, yo entré ahí y me di cuenta que estaba grave y entonces no me importó nada, o sea, en el sentido de, me decían, no hay que fumar, no fumaba, hay que tomar la medicación, la tomaba, no hay que comer esto, no lo comía, o sea, olvidaste, o sea, la vida fue hay otra... gente que no es así, No. Que eso es lo que arranqué diciendo eso, hay gente que... Bueno, la nata, mirá, por ejemplo, la nata, ¿cuántas veces lo supo? Y lamentablemente, pobre Jorge Lanata... Y hay mucha gente como Jorge Lanata que le dan una nueva oportunidad, la vida le da una nueva oportunidad al darte un órgano que es, digamos, casi siempre es una persona que ha fallecido. También hay en el caso de Jorge, como el de otros casos, pero en forma reciente, ¿no? Quiero decir, hace pocos años que hay lo que se llama donante vivo relacionado,
Cuando a mí me trasplantaron no había casos de donante vivo relacionado en la Argentina, o sea que vos te están poniendo un órgano de una persona que falleció y bueno, viste, respetá eso, respetá al donante vivo y respetá al donante muerto, porque ¿Sentís el cuerpo extraño adentro tuyo? no, En para ese nada. momento sentís como algo No, para nada. diferente. No, ¿Se para asimiló bien con Silvia Mercado? Mirá que Sí. Silvia Mercado Sí, es sí. su plato fuerte, ¿no? Sí, sí, no, ningún problema. Ningún problema. Silvia, ¿qué es el periodismo? ¿Y para qué sirve? El periodismo es una profesión o un oficio que tiene un rol fundamental en las democracias. No hay democracia sin periodismo y no hay periodismo sin democracia. Si no hay un periodismo independiente del poder, la democracia no es tal o es tan débil que no debería llamarse democracia. ¿Por qué? Porque lo que hace un periodismo, un oficio bien concebido, es un periodismo que sorprende, un periodismo que es el otro, digamos, que no es la palabra oficial. La palabra oficial es propaganda. Está bien que los gobiernos hagan propaganda. ¿Está bien? Sí, está bien que los gobiernos hagan propaganda. ¿De todo? ¿De cualquier cosa? Bueno, no lo sé, o sea, de todo, de cualquier cosa. Se hará de acuerdo a su estrategia de comunicación. Pero la propaganda no es periodismo. Ujú. El periodismo tiene que demostrar independencia en relación al poder, tiene que ir a buscar aquello que obviamente el poder quiere ocultar, tiene que reflexionar o digamos, dar un punto de vista, como diría Marcelo Longobardi, vinculado justamente a lo que tal vez pueda incomodar al gobierno, pero no tiene que ser complaciente con el poder, Sí. porque si el periodismo es complaciente con el poder, no interesa en la sociedad, no hace ningún aporte en la sociedad. El periodismo aporta a la sociedad, y si no aporta a la sociedad es porque se está haciendo mal periodismo. En Cuba no hay periodismo, entonces, No hay democracia. a pesar de todos estos que tratan de pararse en la fisura y de escribir y de contar lo que allí sucede. ¿En dónde? En Cuba, por ejemplo. Sí, en Cuba hay un periodismo independiente que va por las redes, hay periodistas que incluso que se han formado como periodistas a través de plataformas digitales norteamericanas. Ajá. Que han ofrecido esa posibilidad. Estudiaron como la carrera de ese modo. Así es. Por supuesto es muy difícil, es muy peligroso practicarlo, pero lo que la gente quiere leer Sí. es justamente lo que hace ese periodismo. No Claro. le interesa el periodismo que hace Grama o que hacen los medios. Yo lo veo mucho en La Rioja, mi familia es riojana, y están No todos son los Menem medios, ustedes, ¿no? no, están todos los medios tomados Sí. por el gobierno. Hay una sola radio solita, que se llama Radio Fénix, que no está tomada por el gobierno. ¿Y qué escucha la gente? Fénix. Claro. ¿Por qué? Porque la gente siempre va A la fisura, a donde poder enterarse lo que realmente pasa, y como dice Furio Colombo alguna vez, noticia es aquello que alguien quiere ocultar, ¿no? Es decir, si alguien no quisiese ocultarlo, lo sabemos todos. Sí, incluso no solamente por mala intención, No. puede haber mala intención, Sí. por supuesto, en muchos casos, pero a veces es simplemente o porque no lo consideran relevante como gobierno, O por estrategia política o y no lo por quieren efectivamente, transmitir en ese momento. Efectivamente, por ejemplo, cuando uno pregunta sobre la pelea de tal y cual en el gabinete, siempre te dicen, no hay ninguna pelea. Claro. Pero vos sabés que la pelea no lo existe. Creemos, no lo creemos. Vos sabés que la pelea Sí. existe, y bueno, en ese momento te lo niegan. Pero si nosotros
periodistas solo publicáramos la negativa, Sí. si nosotros creyéramos que esa información solo puede ser publicada si el gobierno dice lo que el gobierno dice, y bueno, nadie nos leería, no le interesaría a nadie lo que nosotros decimos. ¿En qué tiempos estamos respecto al periodismo hoy aquí en la Argentina? Y después de la pausa y el respiro musical, vamos a meternos en tu historia. Te has Pero metido con 2 presidentes y sí, estás sí, y estás viva, sí, y lo por estás supuesto. contando. Que después del trasplante me parece Pero que se escúchame, puede no te todo. importa nada. Respiramos musicalmente. רק בני אדם שאוהבים מוצאים בשקט את עצמם, והם מראות של אלוהים, עמוד האש בתוך ענן. נזהרים לא נשברים, כמו גשם שבוכה שירים. נזהרים לא נשברים, לא נשברים. כל יום והכאב שלו. כל יום והכאב. האהבות והמילים חולפות בזמן צוחק בוכה, ואין צורות והם פרחים שאת סופם אין איש רואה, רק הדמעות שמתייבשות מותירות מבט תמים. נזהרים לא נשברים, לא נשברים. כל יום והכאב שלו. Capítulo 2. Y estamos con Silvia Mercado, además compañera de esta casa y amiga. ¿Qué hay de nuevo? Es lo que ella se pregunta a diario, de lunes a jueves de 18 a 20, y también los Viernes Shabbat. Viernes Shabbat, pero los domingos trabajas. Los domingos hago Radio Ciudad, ¿no? Operación Masacre por Radio Ciudad, efectivamente. Un programa de libros de investigación periodística donde los periodistas son los protagonistas. Así es, exactamente. 10 años en el aire, ¿no? Sí, 11 ya van. Bien. No, impresionante. Silvia, ¿siempre quisiste ser periodista? Sí, creo que sí. ¿Mm? Sí, ¿Y sí. por qué estudiaste sociología? Porque yo soy grande y Bueno. estudié cuando yo empecé no había carrera de periodismo en la Argentina, No. en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Había en la ciudad de La Plata. Ajá. No No había había- carrera universitaria, sí estaba el grafo técnico Sí, y todo, sí. Pero yo quería terciario, hacer una carrera universitaria. universitaria. Sí. Entonces, y además tenía naturalmente facilidad para escribir y para transmitir ideas y qué sé yo. Entonces me pareció que lo que tenía que hacer yo era formarme teóricamente, tener formación en ciencias sociales. Y entonces por eso empecé a estudiar sociología, y cuando abren la carrera de periodismo en la UBA, Sí. yo fui docente
en la Ajá. primera sí, los primeros años. Sí. Varios años fui docente ahí. Y había muchos que no éramos ni periodistas, ni siquiera teníamos la carrera aprobada, porque yo no terminé mi carrera. Ahora estoy hablando con la gente de la Universidad del Salvador para que yo ahí estudié. Y ahora la decana es una amiga mía, así que me dijo que La decana de Ciencias Sociales. de En El sociología. del Salvador, Mm. que entre otras cosas tiene la carrera de sociología. Sí. Me dijo que, bueno, que me presente, qué sé yo. El problema es que para mí era muy difícil en ese momento, todo era presencial. Claro. Y yo arranqué muy joven trabajando de periodista y después, o sea, tenía muchas responsabilidades y entonces no podía ir todos ¿Y tu los primer días. trabajo fue dónde? Mi primer trabajo Como periodista. como periodista fue en el diario La Voz, Ujú. en 1982-83. Que era un diario de Sadi. Sí, era un diario en realidad financiado por los montoneros, nos enteramos después. Cuando Ajá. me decían mis amigos exiliados que la plata la ponían los montoneros, yo les explicaba que no. Pero Pero no les bajaban una línea en ese sentido no, de que se porque dieran cuenta. aparecía como, o sea, nosotros ahí en esa época no sabíamos que Sadi era un aliado de los montoneros. Ujú. Y teníamos de director digamos, un periodista y poeta, alguien que no era de izquierda, digamos que no era obviamente subversivo ni guerrillero, era un tipo encantador. ¿Quién era? Ya me voy a acordar, el hijo es músico, ha sido un músico y funcionario incluso de Carlos Saúl Menem también. Y a mí me llevó a trabajar Oscar Raúl Cardoso, ¿Y vos lo conocías de...? de justamente la agrupación de trabajadores de prensa Raúl Escalabrini Ortiz. Ajá. Este, mm, Y ahí la conociste a Nancy Sosa también. Ahí la conocí a Nancy Sosa, así es. Y después fueron socias. Y después fuimos socias. Y así te es. alejaste del periodismo. Estuve 20 años yo fuera del periodismo con una empresa. ¿Fuiste feliz en esa época? No, ¿Lejos del periodismo? no. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por plata? ¿Qué sé yo? Porque todo el mundo se dedicaba. A mí el periodismo me encantaba, pero también yo notaba una soberbia dentro del periodismo que me resultaba ofensiva, desagradable. No, no me gustan los ambientes de gente soberbia. Bueno, no es una profesión para humildes, Ahora parecía, ¿no? me parece que Un han poquitito, recibido, sí. hemos recibido una cantidad de cachetazos importantes y estamos más ubicados. Y bueno, y Hay quería como una probar. prepotencia periodística, ¿no? Había, ya no. Después había algo que a mí me encantaba ser periodista como me encanta ahora. O sea, Sí. para mí si vos me decís, ¿qué es lo lindo de hacer en la vida? Ser periodista. Es como un modo de estar en la vida, ¿no? Sí. Y que va más allá de, a ver, me gano la Pero vida no era con... para mí un trabajo. Entonces, en mi Sí. casa siempre había que tener un negocio, ponele, ¿no? Sufrir, viste, estar. Entonces, Sí. por eso yo ¿Quién creo que era me puse. así, tu viejo o Mi tu mamá, vieja? mi mamá. Ah. Había que sufrir, ser muy sacrificado. ¿Era muy Pasarla religiosa tu mamá? bien, era bastante religioso. Y había que sufrir y sacrificarse. Entonces, como yo nunca Porque sufrí sí, con no, el no sé por, periodismo, no sé por y qué. porque si no es como que no te merecías la La vida. vida. Entonces me puse una empresa para sufrir y sacrificarme. ¿Te fue bien? Sí, me fue bien, pero más lindo es ser periodista, para mí. Aunque se gane menos plata. Sí, no, yo no gano nada, o sea, estoy en la pobreza más absoluta, pero soy feliz, o sea, la verdad que la paso Y bomba. ahí sos regia, a pesar de estar en la pobreza más absoluta, siempre tenés como glamour, Silvia Mercado, ¿no? Sí, sí, quiero decir que nunca me interesó la plata, Sí. perdí lo que tenía. Te reinventaste 22 sí, millones de sí, veces, ¿no? Sí, sí. Sos sí. geminiana hasta el Soy tuétano, ¿no? Géminis con ascendente en Géminis, Mercurio en Géminis. Claro. Soy muy geminiana,
muy geminiano. Entonces tengo también una capacidad de adaptación tremenda y además soy No muy son optimista. no son No, dos, son un son montón. 28 los Sí, mercados. sí, sí. Y después soy muy optimista y siempre pienso que, bueno, ya de algún modo vamos a salir de esta ¿No situación. llorás nunca? Sí, porque, pero lloro de emoción, lloro por el afecto de los demás. ¿De bronca? No, no, yo no tengo bronca. ¿Perdonás siempre? Sí, cero rencorosa, no, 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 no. No, pues yo también debo hacerle cosas a la gente, o sea, no, yo no, no, o sea, además nadie, o sea, yo no creo que haya alguien que te haga mal para que sufras. A veces es porque no sé, ¿No uno, estamos en la misma sintonía o...? claro, uno no está en la misma sintonía o no entiende al otro. No, yo no creo en el mal. El yoga te ayudó mucho en la Sí, vida, ¿no? muchísimo, muchísimo. Al menos te puso un poquitito más los patitos en fila. Sí, sí, sí. Me dio mucha tranquilidad, ¿Desde cuándo? me dio mucha alegría. Y hace 25 años por lo menos. ¿Todos los días? Bueno, no hago todos los días, pero sí, 3, 4 veces por semana practico. Yo practico seguro una vez el fin de semana y seguro 2 o 3 veces en la semana. Seguro, seguro con instructor, ¿no? Con instructora tengo ahora. Hace muchos años, no sé si no más. Yo trabajaba de vocera de Ginés González García. Sí. Era muy sacrificado, yo aprendí muchísimo, me dio mucho placer trabajar ahí. ¿En qué gestión de él? De Néstor Kirchner, al Ujú. principio de Néstor, yo venía de Washington porque yo Estuviste ahí como como vocera de Eduardo Amadeo cuando era embajador en Washington. Y antes había sido vocera de Jorge Remes Lenikov. En los dos casos, estos Remes y Eduardo Amadeo con presidente Eduardo Duhalde. Y cuando volví, al poco tiempo, Ginés me ofreció si quería ir a trabajar con él, le dije que sí. Y ahí la verdad que había que amacarse. Era muy, muy exigente, era un lugar muy exigente. Teníamos además la presión de Alberto Fernández que odiaba a Ginés González García. Y ¿Y por después qué lo llamó para ser ministro? medio se lo impusieron desde distintos lugares. No, él nunca Pero hubiera no querido. Cristina, ¿no? Y un poco Cristina también. Porque después Cristina la amaba, A Carla, no a sé Carla cuánto. Bisotti. Sí, Bisotti. Sí, Carla era muy amiga de Vilma Ibarra, este, Y muy amiga de Ginés también, porque los papás de ellos sí, eran muy amigos. sí, yo lo conocí mucho, lo conozco a Carlos Bisotti. Claro. Fue funcionario cuando yo era vocera de Ginés. Lo conozco mucho, lo conozco más a ¿Terminaron Carlos. a las patadas? Sí, 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 terminaron muy distanciados. Obviamente Carlos defendiendo a su hija. Y bueno, y después ahí ya a mí me sirvió mucho, es porque ahí no era abstracto, ¿viste? La economía es un poco abstracta, la diplomacia es abstracta, pero ahí es, ¿viste? La vida y la muerte de la gente, o sea, ahí yo tuve otra experiencia, a mí eso me marcó muchísimo y ahí empecé a hacer yoga, porque realmente empatizás con la enfermedad, literal, la enfermedad de la gente. Es muy fuerte. ¿Cuántas Y veces aprendí la salud mucho, aprendí a mucho. vos te termina Sí, prendiendo mirá una luz, vos. ¿no? Hay como Sí, un eje. sí. Cuando fue lo del trasplante, cuando Sí. fue esto, recreo musical, y después nos vas a contar, hay una película que se llama Todos los hombres del presidente, y vos Sí. pareciera ser la mujer de todos los presidentes. ¿Qué les No, pasa? no, la mujer. ¿Qué le pasa a los presidentes con la Mercado? Nos lo cuenta después del respiro musical. הוא בא אלייך מבין חומות סדוקות
הוא בא אלייך מבעד דלתות אל חדרי ליבך הפרוץ לרוחות בין חלל הקירות בין שברי חלומות בדרכך נגעו בך אנשים זרים פנים בחושך עקבות אחרים וימים תאית בשדות אבודים כמו ענן מרחף בין קצווי מרחקים ועכשיו עם בוא החלום כשדמעות מתערפלות בעיניים בוא החלום ונשאר רק לאסוף את השברים הזיכרונות בלי חרטה כמו שאני כמו שאתה חשיכה דוחקת את היום לים אהבה עוטפת אל חיקה החם שערות הזמן נשכחות לאיתן סירות לבנות שבות אל ביתן ועכשיו עם בוא החלום Capítulo 3. En los libros aparece como Silvia Diana Mercado. ¿Por qué pones el segundo nombre en los libros? Porque hay dos Silvias Mercado más. Hay una médica homeópata Sí. y hay una licenciada en matemáticas. Como bueno geminiano tenía que ser varios, Sí, ¿no? son No los varios. mataste. Sí. No Ah, los y después, dejaste que hicieran y los después otros. hay una dirigente liberal boliviana, Silvia Ajá. Mercado. Sí, me han dicho varias veces, me dijeron, che, estás acá conectada en, no sé, tal reunión por Zoom liberal. No, yo no soy. ¿Cuántos libros, Silvia? Y libros tengo 5, creo que 5, 6 libros. Uno 6 sobre libros. Cardoso, otro sobre Apol. Sí, tengo uno sobre Oscar Smith, el sindicalista que fue secuestrado por la dictadura, otro sobre la derrota del peronismo del 83, uno sobre Oscar Raúl Cardoso. Ese es coral, ¿no? Ese es Sí. con Nancy Sosa y Mora Cordeu. Esos dos, el de El de- peronismo. Sí. El que es coral es el de Oscar Raúl Cardoso, Claro. donde hablan mucha gente que lo conoció, incluso su familia. Que fue este periodista muy importante, ahora no lo recuerdan, pero fue un periodista muy importante en la El Argentina. gordo Cardoso, ¿no? Claro, con quien yo empecé a hacer periodismo. Y después, muy amigo de Nancy también. Después hice, sí, la biografía de Apol, después hice... Eso te ubicó en un lugar Sí. absolutamente... ¿Cómo lo descubriste, Apol? ¿Y cómo Y- viste que ahí había sí. una beta para una Porque historia? yo siempre me acordaba de que a mí me hablaban de un tal Apol, y todos hablaban bajito cada vez que hablaban de Apol. Por ejemplo, Antonio Cafiero, no, sí, porque eso me lo decía Apol. Yo, Apol. Y un día estaba en un cumpleaños de Nancy, y había un colega amigo nuestro, y me dice, sí, también así hablando bajito, ¿no? Como en aquella época, ahora vinculado al kirchnerismo, en este momento, o sea, Raf, este colega,
Y dice, no, viste, porque esto es muy parecido a Tiempos de Apol, lo dice también bajito, porque Apol en ese momento, bueno, lo echó, le digo, ¿y vos cómo sabes eso? Porque lo echó a mi tío o a no sé quién, sí creo que era el tío, era un periodista muy importante de Diario El Mundo, era el secretario general, Ah, como si hoy fuera Kirvan sí, sí, sí. en Clarín, y a Paul pidió que lo echen y bueno, se quedó sin trabajo y entonces escribía notas sin firma y los compañeros se la pagaban como para que pudiera vivir con Sí. algo. Y entonces cuando yo llegué a casa, yo ya estaba mal, muy, muy preocupada por el kirchnerismo y cómo intervenía en, 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 Sí. en los medios, en las libertades. Y llegué a casa y puse Raúl Apol en Wikipedia y no había nada. Empiezo a buscar y no había nada. Empiezo a buscar y no había nada. Entonces dije, bueno, tengo que escribir sobre este hombre, que no hay nada. En 3 líneas, ¿quién fue Apol? Fue el secretario de medios de Juan Domingo Perón, fue el padre del relato peronista. El Goebbels de Perón. Así es. Por eso yo después hice el relato peronista, que es el libro siguiente, contando la diferencia entre lo que Apol decía y lo que todos creemos y lo que de verdad sucedió. Hay una gran diferencia entre la narrativa, hoy decimos narrativa más que relato. Relato tiene una connotación negativa, entre la narrativa o el relato y lo que de verdad sucedió, todo desde el 17 de octubre, desde el renunciamiento de Evita. Las leyes, ¿no? Muchas de las leyes que Así creemos es. que vienen del peronismo y que Vienen de son del antes del socialismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entre tantas cosas. O Y sea, la hora de la muerte de Evita, la hora ¿no? de la muerte. Hay cantidad de cosas. Apol Una era caja de Pandora con la que te encontraste, Sí, ¿no? Apol era era un gran productor, era periodista, Mm, era cineasta, era productor de cine, productor de teatro. pero Era un macabro, ¿no? tipo, También. sí, era la época también, ¿no? Sí. Era una época goebbeliana, Mm, donde, bueno, compró todos los medios, buscó imponer una voz única y como sucede en todos los casos, se fue exiliado durante el gobierno de Perón en los últimos meses porque ya no lo aguantaba más él a Perón ni Perón a él. ¿Lo conociste a Perón? No, ¿Intentaste alguna vez no, a mí, primero, yo era muy chica cuando murió Perón en 1974, pero además yo no tenía, o sea, a mí esta cosa de mirar al líder desde la plaza hacia arriba, o sea, es un gesto que no es para mí. A ver, O sea, y, esa devoción por el líder, no me gustan los líderes que quieren ser idolatrados. Estoy Sí. en las antípodas de eso. No me gusta, no lo tolero. hablábamos de los presidentes, bueno, y un libro tuyo de alguna manera desnudó y dejó en evidencia, tras también las conferencias de prensa, quién era y quién es Alberto Fernández, ¿no? Sí, Alberto Fernández es mi último libro, es un libro también que produjo mucha conmoción. Igual la Te editorial se rajaron de la asustó. casa de gobierno como, perdón, como No. ahí como persona periodista acreditada No. en gobierno con Alberto Fernández o no? No. ¿No quiso Me hacer nada? quisieron hacer me quiso hacer Alberto Fernández una denuncia. Ah, Pero bueno. no pudo, no la supo, no hizo. quiso. Lo convencieron otros colegas, sé quiénes, lo sé porque me lo contaron estos colegas. Uno de ellos es un colega que ahora actuó excepcionalmente bien conmigo en este caso.
Así que el otro día le dije, vos me salvaste 2 veces Él lo hizo echar a Pepe Liayev en su momento, cuando era jefe de gabinete. sí, Él de era radio, muy de complicado. Radio Nacional, que se lo tuvo que transmitir Mona Moncalvillo, ¿no? Que era la directora. Era muy complicado Alberto Fernández, muy complicado. Pero sus 2 voceros, primero Juan Pablo Biondi y luego Gabriela Cerruti, eran amigos míos, entonces les costaba. A mí nunca me interesó conocer a Alberto Fernández, por ejemplo. Todo eso a estos tipos les molesta. Cuando uno no quiere ¿Tanto conocerlos. es el ego? ¿Tanto, Silvia? Sí, sí. Milei de otra manera es igual, es decir, a mí nunca me interesó conocer, nunca me interesó un off con Javier Milei, no sé cómo explicarte, no me Claro. interesa, como no me interesó un off con Alberto Fernández. Ahora, como- Cerruti no se portó muy bien con vos, ¿no? Sí, sí, ¿Se portó bien? sí, sí. ¿Sí? Pero Tenía que hacer, es como Adorni, viste, que se hacen los malos, Sí. pero no son malos. Ujú. O sea, Adorni por lo menos hasta ahora. Gabriela, durante 2 años parecía Sí. que me destrozaba. No, en no realidad me parecía hacía más precisamente conocida. tu hermana, ¿no? No. No. Pero más de una vez ella me agradeció. Yo siempre bajaba el tono. Pero a mí no me gusta pelearme con la gente. Sí me gusta hacer mi trabajo. Sí, Y y, sí que me te lo gusta- deje, y que te lo dejen hacer. Claro, y sí me gusta que me respeten. Sí. Que me dejen y me respeten. O sea, que entiendan que ese es mi trabajo. O sea, yo entiendo cuál es tu trabajo. Yo le decía, con Gabriela no necesitábamos tener esta conversación. Pero ella lo sabía. ¿Fue una buena vocera, Gabriela Cerruti? Fue un pésimo gobierno. Fue un pésimo gobierno. No fue Nacho López. Bueno, es que Raúl Alfonsín Sí. fue Bueno, pero se fue un mal gran también. presidente. Sí. Raúl Alfonsín se Una fue cosa mal. es cómo se fue y otra cosa es cómo gobernó. Mm, Raúl Alfonsín era un demócrata. No hay muchos demócratas en la historia argentina. sí. Raúl Alfonsín fue un demócrata. Carlos Saúl Menem era primero, el gran demócrata del peronismo era Antonio Cafiero. Mm, Tremendo demócrata que si hubiera llegado a la presidencia yo también hubiera tenido chisporroteos. claro. Pero era un demócrata. Carlos Saúl Menem fue un poquito menos demócrata que Antonio Cafiero, pero bastante demócrata. Podríamos ponerlo en la línea Sí. demócrata. También Fernando de la Rúa era un demócrata y también Mauricio Macri era un demócrata. Eso no quiere decir que yo no haya tenido problemas No, con pero Mauricio a ver, Macri. hay alguien que vos y yo queremos mucho, que es Clara Mariño, y que dice que ser periodista es estar cómodo en una incomodidad permanente, ¿no? Así Porque es. eso también es el rol nuestro, ¿no? Nosotros de alguna manera tenemos que ser el tábano que mantiene despierto y que no es un lugar muy agradable muchas veces, pero para eso estamos, ¿no? También, totalmente de acuerdo con Clara, hay que pensar, bueno, Néstor y Cristina no fueron demócratas, Alberto podría haber hecho cosas que no hizo, por lo tanto, no quiero decir que no fue demócrata, porque, no sé, ¿Creías que iba a ser tan mal presidente? no, tampoco creía que Javier Milei iba a ser tan neurótico. Pero Bueno, ahora me contás de Milei, respiremos un poco de música. ¿El libro sobre Alberto se llama? el presidente que no se animó a ser, o el presidente que no quiso ser, el presidente que no quiso ser. Sí, el presidente que no quiso ser, porque está el de Miguel Bonazo por Cámpora, el presidente que no fue, y este es el presidente que no quiso hacer. La editorial se le ocurrió este título y me parece que está Planetas, bueno. ¿no? Planetas, sí. ¿Y se sigue Paula consiguiendo Pérez en Alonso. algún lado este libro? Mis libros no se consiguen en ningún lado. Mm, Porque se venden todos y después reeditan 1 o 2 ediciones y después no reeditan más porque piensan que no. Me acaba de llegar una liquidación, por ejemplo, no sé. ¿Llamo a Juncadela? Una ¿O cosa vamos al trujo? bochornosa. ¿O vamos al trujochero? Bochornosa, ¿viste?
bochornosa, ¿viste? Sí. No voy a decir, No, pero, no se vive de los libros, salvo que uno sea Stephen King. pero se vendieron todos, eso no me puedo quejar. Bien, respiro musical. הוא בא אלייך מבין חומות סדוקות, הוא בא אלייך מבעד דלתות, אל חדרי ליבך הפרוץ לרוחות, בין חלל הקירות, בין שברי חלומות. בדרכך נגעו בך אנשים זרים, פנים בחושך, עקבות אחרים, וימים תאית בשדות אבודים, כמו ענן מרחף בין קצווי מרחקים. ועכשיו עם בוא החלום, כשדמעות מתערפלות בעיניים, בוא החלום, ונשאר רק לאסוף את השברים, הזיכרונות, בלי חרטה, כמו שאני, כמו שאתה. חשיכה דוחקת את היום לים, אהבה עוטפת אל חיקה החם, שערות הזמן נשכחות לאיתן, סירות לבנות שבות אל ביתן. Capítulo 4. Silvia Mercado, ¿me contás qué pasó con Milei? ¿Fuiste a trabajar y...? Bueno, sí, fui el 6 de junio, un día antes del Día del Periodista, puse mi dedito ahí, índice para el ingreso, que hay que verificar la huella, y no pude entrar, y bueno. No se te habían quemado las manos ni No. nada, ¿no? No ¿Y? estaba en el listado de periodistas acreditados, es decir, se había hecho una renovación, no estaba mi nombre, y bueno, di una dura batalla. Ahí, Adorni me dijo un mes. ahí alguien te contestó algo, preguntaste, Sí, 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 sí. ¿qué te dijeron y quién? Desde el principio le echaron la culpa a Karina. Mm. ¿Y fue Karina? Sí. Pero no fue ella sola. Supongo que debe haber sido el presidente también. ¿Qué había pasado? ¿Le molestó que hablara sobre los perros? No lo sé. Todos los días tengo una teoría distinta. Me parece que lo tienen que explicar ellos. Trato de evitar, porque... o sea, Bueno, el presidente, no hay periodista con el que no sea enemistado, no, ¿no? sí hay 5 o 6 periodistas Bueno, sí. con los que no se enemistado. Que no están ensobrados, que no están ensobrados. Que no están en sobrado. Claro. Que están a la vista de todos. No, No no se entienden, necesita que no yo entienden, lo o mencione. es tanta la soberbia. No entienden la función del periodismo, porque el Es presidente... un tema de personalidad.
Es un tema de personalidad. Primero, hay que reconocer que el presidente no tiene trayectoria política, entonces Sí. no sabe cómo es la conversación pública, no sabe cómo es el mundo. Es alguien que ha sido marginal, no solo del sistema político, en general del sistema. Sí. En la Es- vida, en la vida. No tiene amigos, Sí. este... Bueno, Sandra Petovelo, su amiga. Sí, era desde hace poco tiempo. Todo en él es muy reciente. Lo único que se mantiene, podríamos decir, a lo largo de toda su crecimiento y quien tiene totalmente, digamos, su lealtad, y más bien diría que son verdaderos hermanos geminianos, ¿viste? Como Castor y Pollux, Sí. que son él y ella, Javier y Karina. Es muy fuerte ese vínculo. Ahora, Karina tampoco viene de la política y el poder que tiene Dicen que es ¿no? impresionante y lo que me dijeron es que se mueve en el poder con una naturalidad Espeluznante, ¿no? espeluznante sería la palabra. Yo no la vi, eso es lo que me dicen. Entonces, si me lo dicen, bueno, lo repito. Pero la verdad es que yo no la vi. Bueno, no concede entrevistas, Karina, ¿no? No Tampoco. concede entrevistas, no tiene prácticamente actividad en las redes sociales. Tuvo un poquito y después no, y bueno, y ahí estamos. Entonces, bueno, es razonable. Hay gente, ella también viene, digamos, de la marginalidad política, podríamos decir, es decir, no conoce a las personas, no conoce a los personajes, no sabe, no es que no sabe quién soy yo, no sabe quién es nadie. Conocen por la televisión, qué sé yo, son gente, es como si fuera, qué sé yo, no sé, mis hermanos que van Claro. y les toca ser ¿No presidente. se lo esperaban ellos? Sí, trabajaron para eso. Mm. Porque cuando él dice, porque Javier Milei dice muchas cosas que son ciertas, otras que son falsas, pero hay muchas cosas que son ciertas. O sea, ellos, ella en algún momento, no sé si, y él, y que yo no sé si el perro, no sé, Terminator, o quién, no tengo claro, o sea, cambian también esos referentes, pero o el tarot, O las fuerzas o del las cielo. constelaciones familiares, o la fuerza del cielo. O sea, alguien los convenció y ellos se convencieron, que esto es lo importante, Sí. ellos se convencieron de que él iba a ser presidente y que ella iba A manejar todo. a ser su coequiper, digamos, como una presidencia con dos caras. Y Es como la victoria de la autoayuda. Es como el poder de la sugestión. no sabría decirte. Creo que también calzaron perfectamente en una época global de mucho disgusto, de mucho Malestar. enojo, de mucho malestar, de falta de respuestas, para, digamos, sobre todo con los jóvenes, para tener una vida normal, qué sé yo, independizarse de los padres, poder desarrollar un negocio, una vocación. Ahí tuvieron un olfato increíble para poder Dicen que ahí detectarlo. Santiago Caputo es el gran, El gran armador. el gran aportante en esa estrategia. Y bueno, y ahí se lanzaron y bueno, y ahí Y acá están. estamos, ¿no? ¿Y qué pasó en el medio desde ese 6 de junio? Me imagino que no lo habrás pasado nada bien, ¿no? No, la verdad que fue una vorágine. Yo estaba muy molesta porque a mí me gusta trabajar de periodista, no me gusta trabajar de Silvia Mercado. Sí. Entonces, me costaba mucho esfuerzo trabajar de periodista, mucho esfuerzo. Muchísimo, porque estás muy atento a lo que dicen, a lo que no dicen, que bueno, después apareció esta posibilidad de recurrir a la justicia. Todo eso lleva mucho tiempo. ¿Adorni te dijo algo en algún momento? Sí, ¿Vos le Adorni siempre me dijo que ya lo iba a resolver. ¿Te dijo quién lo decidió?
que vos no ingresaras? Sí, sí, te acabo de decir. ¿Quién fue? No lo digo, o sea, Mm. pero... Todos dicen que fue Karina. No, ellos siempre dijeron, siempre le echaron la culpa a Karina. Sí. Y entonces recurriste a la justicia. Y un mes después, porque Adorni me dijo que en el mes de junio lo iba a resolver, como no lo resolvió, Ah, te iban bicicleteando. exactamente. Mm. Y entonces me presenté en la justicia y presentamos un amparo con mis abogados, Antonio María Hernández, padre e hijo, y la doctora Marta Nercelias, que es la que me acompaña en todas mis aventuras. Y bueno, y ahí nos presentamos. Poquitos días, porque todo hay que armar, el texto lo tiene que ver el otro, pim, pum, pam, había que presentar pruebas, nosotros presentamos pruebas, todo, porque tuvo que presentar Miguel Stoyerman, el director de la radio, presentó cuando mandó el mail, o sea, todo bien, Sí, sí. todo perfecto, presente, pero todo eso hay que juntarlo, todo ese material, todo es tiempo que no puedes trabajar y que estás sometido a un bolonqui mientras te Sí. llama el otro, el de más allá. Bueno, y nada, y presentamos y a los pocos días entró en feria. Yo dije, bueno, qué suerte, entramos en feria, así que se va a descomprimir un poco. Pero no, enseguida el juez de feria, Martín Cormick, a quien yo no conozco, ni sé siquiera si lo estoy pronunciando bien, habilitó la feria para tratar este amparo, lo cual en el lenguaje jurídico quiere decir que me iba a dar la cautelar, es decir, que iba a obligar a la Casa Rosada a darme Sí. la acreditación, y antes de ese momento me acreditaron. A las 7:18 de la mañana del viernes pasado, Sí. antes de entrar en Shabbat, incluso, esto es muy importante, Miguel recibió en su correo personal, no en su correo personal, en su correo de Radio High, Sí. la acreditación de Silvia Mercado en nombre de Radio High. ¿Fuiste la única a la que se lo hicieron? La única de de los periodistas y las periodistas y les periodistas, porque hago así para tomarles el pelo, porque sé que a los libertarios Sí. trolls, porque sé que les molesta. La única que presentó todos los papeles en tiempo y forma y no le renovaron fui yo. Hay otros casos que Sí. no presentaron en tiempo y forma, otros casos que los medios... Sí, que podían ampararse en eso también, Sí. pero vos habías hecho las cosas como que respondía. Solo yo. ¿Qué sentiste? Nada. ¿Qué voy a sentir? ¿Qué sé yo? ¿Te dio bronca? Estaba un poco indignada. Sobre todo me ponía muy mal entrar, digamos, intentar entrar a la Casa Rosada y no poder. Varias veces yo lo hice. Volviste a intentar Sí, porque me decían vos, o sea, por empezar porque yo tenía que seguir trabajando. Yo Sí. también colaboro en Diario Memo, Sí. que es un diario mendocino. Sí. Y entonces tenía que ir ahí como para hacer, como para buscar la información y bueno, y además para mostrar que me interesaba y que no me iba a entregar fácilmente. Y me la hacía muy difícil. O sea, porque además siempre me decían... Era la mesa de entrada de Gasalla. Claro, siempre podía entrar como invitada, digamos, Ah. y me ponían una cosita verde acá, una pulserita verde loro. Y yo detestaba la pulserita, detestaba que me hicieran esperar, me lo hacían a propósito. Claro. Viste, yo me Te sentía querían muy cansar, mal. te querían Me querían cansar. cansar. No lo lograron. En No, algún y momento hasta- dije, hasta lo el- van a lograr. Más de una vez dije, lo lograrán, me cansaré, pero bueno, no. Por lo menos, no sé si la hacían más largo,
pero bueno, no pudieron ¿Cómo porque se por suerte... portaron los otros colegas? ¿Cómo Muy se bien. comportaron las organizaciones periodísticas? Muy bien. Todas las organizaciones periodísticas se comportaron muy bien. FOPEA, ADEPA, la Academia Nacional de Periodismo y Periodistas Argentinas. Después hay otra asociación que se llama APERA, a quien yo nunca le agradezco porque me olvido. No sé, ahora periodistas, periodistas, ¿cómo se llama? Forum Woman Forum Sí. Press, qué sé yo, no sé, ¿Llegó hasta la cantidad CIP enorme. esto? Sí, 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 tengo incluso la relatoría de la ONU, me llegó un texto también la semana pasada, no tuve ni tiempo de leerlo, o sea, ha sido descomunal. Después, periodistas tremendamente importantes, Marcelo Longobardi, de todos los sectores políticos, Jorge Rial, Pablo Dugan, Fernando Bravo, Nelson Mario Castro, O'Donnell. María O'Donnell, Ernesto Tenenbaum, Jairo Estracia, o sea, todos los sectores, todos. Yo tuve 3 periodistas que salieron como testigos dentro del escrito. Y después los colegas, pero además pero colegas el más importante, el menos, todos. Es más, mañana es miércoles, el jueves tengo 2 almuerzos, pero voy a ir uno solo. Uno es el almuerzo que convoca Ernesto para presentar su próximo libro, que es sobre Milei, pero voy a ir al otro almuerzo que me organizó José Ignacio López, con periodistas Sí. importantes también, todos queridos. Y bueno, o sea, ha sido descomunal, pero ha sido una cosa... Sí. Bueno, José Claudio Escribano, Fernán Zaguier me escribió. O sea, por decir los que me acuerdo ahora, qué sé yo, o sea, ha sido una cosa descomunal. Y de la sala, diría que el 80% de los periodistas de la sala firmaron una especie de carta, de nota, de documento que elevaron a Manuel Adorni pidiéndole que revea la situación En conmigo. tiempos muy complicados para el periodismo y donde perder el empleo, lo sabemos todos, no es Por eso nada había muchos sencillo. colegas que decían, no, bueno, pero no tendrían que ir a... Le digo, mirá, viste, qué sé yo, viste, tienen que cuidar su laburo, mirá si, qué sé yo, no sé, de la agencia Piruli, Sí, y sí. que les diga, "Ay, no, bueno, sí, de Bueno. que no querés hacerte, te querés hacer la periodista independiente, bueno, ponemos a otro periodista. Y Sí. chao". O sea, ya Sí. firmar para mí es un avance no enorme. son tiempos nada fáciles. Lo Y yo sabemos los todos los entiendo además argentinos, a mis ¿sí? colegas porque a mí me pasa lo mismo. Sí, O sea, sí, sí, no sí, estamos no. para andar haciéndonos No. la CNN No. porque no tenemos espaldas. No. Los abogados trabajaron pro bono. O sea, todo es así en nuestra vida. O sea, Sí. nosotros estamos los medios y los periodistas. Los medios no ganan... no son casta ustedes, entonces. No, los medios están pasando un momento económico Espantoso. muy comprometido Sí. y los periodistas están pasando un momento económico muy comprometido. Entonces, bueno, hay que ser respetuoso también con el trabajo, porque finalmente es nuestra pasión, pero es nuestro trabajo. Y también. además también es como disciplinémoslos, ¿no? Te muestro que esto lo podemos hacer por más libertarios que seamos, ¿sí? También, por ejemplo, acá también que me han llamado cantidad de veces, la gente de, la gente de, ¿cómo se llama? De Febe Millennium, donde yo No. trabajé mucho tiempo, la gente del cronista. Yo creí que de la Casa del Teatro, Silvia, No. que ya te querían alojar. La gente de la gente de no, o sea, bueno, lindo. impresionante, Bueno, lindo, impresionante, ¿no? muy lindo. La otra pata. Respiro musical, el ultimísimo.
Antes del fin, el epílogo. Bueno, y habla hasta por los codos, y la quieren callar y no se calla, no aprende más. Es Silvia Mercado, y Silvia, son las dos últimas preguntas, ¿no? Pero no, si te quedan 2 minutos. Bueno, son de cajón. Despidámonos. Bueno, no, déjame que este es mi programa. ¿Qué es la vida, Silvia? Una felicidad, un camino de felicidad. ¿Y cuál es tu propósito? Mi propósito es descubrir el otro lado de las cosas. Te agradezco muchísimo. Sos una mina muy valiente, sos muy generosa, estás totalmente loca, y a pesar de todo eso, te quiero, aunque alguna vez te mataría, ¿sí? Gracias, Silvia Te quiero Mercado. mucho, Juan Pablo, querido. Te súper quiero y no te mataría nunca. Gracias, Gustavo García.